puntos que el Señor ponía en mi corazón y que creo son muy importantes para todos nosotros. Deje acomodo por aquí esto que se me va a caer. Bueno, ahí está. No, ahí no está. ¿Qué estoy haciendo? Aquí está. Ahí está. Ahí, uy, qué chiquito. Bueno, ni modo. ¿Sí lo ven? ¿Alcanza a ver la Biblia? No la puedo hacer más grande. Bueno, ahí se ve poquito. Si no, usted trae Biblia, ¿verdad que sí? Eso es lo más importante. Casi puedo apagar la computadora y usted puede leer su Biblia. A ver, enséñeme su Biblia. Levante su Biblia. Vaya. Sí, hay teléfonos que traen la Biblia, hermano. Más que sobre todas las cosas, la Biblia en el corazón es lo más importante, ¿verdad? Que tenga Biblia es muy importante. Sea una Biblia electrónica o sea una Biblia en papel. Hermano, los tiempos están cambiando. Jesús predicaba con rollos, ¿verdad? Eran los rollos del profeta Isaías, eran los rollos de la ley, eran los rollos del libro de los reyes, pero después de que Jesús vino, empezaron a haber otros manuscritos que empezaron a usarse para predicar el evangelio. Cuando la imprenta se dio y vino un hombre llamado Gutenberg, se imprentó, si no estoy mal, los jóvenes que van a la escuela, que me corrijan, yo hace años que no voy, 22, 23 años, creo que fue mi último grado escolar, hace 23 años. Gutenberg fue lo primero que imprentó, fue la Biblia. Imagínense. Entonces, la Biblia en papel se empezó a distribuir y la Biblia empezó a traducirse a diferentes idiomas. Hombres como Tyndale, como Casiodoro de Reina, como traductores de la Biblia dieron su vida porque usted tuviese una Biblia en sus manos. Así que cuando usted tenga una Biblia, ya sea en papel o en versión electrónico, valórela, léala. Amén. No la ponga sobre la cabecera de su cama solamente como almohada, sino léala. Es muy importante. Mateo capítulo 8. Vaya por favor a Mateo capítulo 8. Quiero en el nombre del Señor hoy hablarle un poco, hermano, acerca de un corazón agradecido es aquel que glorifica a Dios. Un corazón agradecido es aquel que constantemente está glorificando al Señor. Mateo capítulo 8, verso 2, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. De pronto un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús y se arrodilló. Estoy leyendo la Biblia en lenguaje sencillo. Usted probablemente tendrá otra versión. Dice, y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? En el verso 3, Jesús le pone la mano, dice, Jesús puso la mano sobre él y le contestó, si quiero, queda sano. El hombre quedó sano de inmediato. Después Jesús le dijo, escucha bien esto, no le digas a nadie lo que sucedió, vete a donde está el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes serán testigos de que ya no tienes esta enfermedad. Quiero, hermano, hablarle un poco, porque fíjese que hace unos minutos estaba pensando en esto y miraba que una de las asignaciones que el Señor vino a la tierra a desarrollar, convengamos que su ministerio primario fue predicar para salvación. El ministerio primario, el trabajo primario del Señor, el enfoque primario del Señor era que la gente que hasta ese momento tenía una religión, y por qué no decirlo, tenía su sacerdocio, mostrarles que debían o había, mejor dicho, la oportunidad de ser salvo, la oportunidad de acercarse permanentemente a Dios. La religión, dicho sea de paso, no salva a nadie. Los fariseos a los que les vinieron a predicar
a los que Jesús les vino a predicar, ellos tenían su religión. Ellos eran fariseos, ellos eran muy religiosos. Ellos guardaban la ley, guardaban lo que los profetas decían, muy litúrgicos en su manera de adorar, muy litúrgicos en su manera de adorar, si usted quiere, pero algo les hacía falta. El profeta Isaías, usted recordará, en el capítulo 7 y en el capítulo 9, levanta el Señor una palabra a través de él y anuncia que vendría alguien que daría salvación a su pueblo. Alguien quien perdonaría los pecados de todo el pueblo de Israel. Ahora, el ministerio primario, poniéndolo como base del Señor, era la salvación. El Señor vino a predicar salvación. El Señor vino a predicar arrepentimiento y conversión. A través del arrepentimiento, el pueblo podía alcanzar la salvación. Ahora, dentro de las otras cosas que el Señor hizo, hacía muchos milagros. Hoy, hermanos, lastimosamente, y digo lastimosamente, muchos nos enfocamos más en los milagros que en la salvación, cuando lo más importante del evangelio es la salvación. Yo no me quiero enfermar y no quiero que usted se enferme tampoco, pero ¿qué es más importante? ¿Tener una salvación eterna o tener una sanidad que dentro de, cuando yo tenga 100 años se va a acabar? Porque todos nos vamos a morir. Yo pienso que lo más importante para nosotros como seres humanos es alcanzar la salvación que solo se da a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, decía yo que el ministerio primario de Jesús fue la salvación. Sin embargo, Él sanaba, Él liberaba, Él limpiaba leprosos. Y en esta ocasión usted mira a un hombre allí que cuando le diagnosticaron lepra, lo tuvieron que recluir a una ciudad o a un lugar fuera de la ciudad. Usted recuerda, hermano, usted que estudia la palabra sabe que un leproso no podía estar en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la lepra era una enfermedad muy contagiosa. El que estaba enfermo de lepra podía no solo contagiar a su familia, sino que podía llenar de lepra la casa, llenar de lepra sus ropas. Hermano, un leproso era una persona que era recluida a vivir sola. A lo más podía vivir con personas que también tuvieran lepra, pero no se le permitía acercarse al pueblo, no se le permitía, hermano, tenía que abandonar su familia, tenía que abandonar sus amigos, tenía que abandonar su trabajo. Ahora, un leproso viene, dice Mateo capítulo 8, un leproso viene delante del Señor y le dice, se postra delante de él. Yo quiero, hermano, apuntalar esto porque enseguida voy a ir a otro texto, pero cuando este leproso, que es parte del pueblo de Dios, ¿por qué digo que es parte del pueblo de Dios? Porque el contexto de Mateo 7 habla de cuando Jesús está descendiendo del monte de los olivos. Usted se recuerda que Jesús, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, está dando un discurso, el grande y famoso sermón del monte. El grande y famoso sermón del monte donde dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, y bienaventurados los acá, bienaventurados los allá. Jesús por 2 capítulos está sentado enseñando en el monte. Cuando Él desciende, viene, hermano, este hombre de Mateo capítulo 8, mira que Él desciende y lo primero que hace es ir y postrarse delante de Él. Cuando Él se postra delante de Él, el postrarse es una señal de adoración, postrarse es una señal de respeto, postrarse es una señal de reverencia. Entonces viene este hombre, hermano, y se postra delante de Él, reconociendo el señorío que tenía, reconociendo la autoridad que tenía, reconociendo quién era aquella persona que estaba delante de Él, y se le postra y le dice, Señor, diga conmigo, Señor. Le dice, Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme.
Hermano, déjeme decirle entre paréntesis que un leproso no se podía acercar a otras personas. Un leproso no podía, hermano, no podía acercarse a saludar ni siquiera por educación a otros. Sin embargo, cuando este leproso ve que Jesús viene del monte, corre hacia él, se postra y le dice: si tú quieres puedes limpiarme. Jesús se levanta, extiende su mano y le dice: yo quiero que tú seas limpio. Quiere decir que el leproso estaba tan cerca de Jesús que Jesús lo podía tocar. El leproso estaba tan cerca del Señor que Jesús pudo poner su mano sobre él. Y dice mi Biblia que al instante fue limpio. Ahora, hay otro versículo ahí en el Evangelio de Lucas, si usted me hace favor, en el Evangelio de Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, déjeme ver si lo puedo encontrar por acá. Lucas capítulo 17, entre paréntesis, hermanos, si usted tiene acceso a una computadora, este programa que se llama eSword es una bendición para quienes estudiamos la Biblia, hermano, porque aquí usted tiene infinidad de versiones de la Biblia. ¿Usted mira todo este espacio? Son diferentes versiones de la Biblia. Ahí donde está mi flechita, todas estas son diferentes versiones de la Biblia que usted tiene acceso para poder estudiar. Puede comparar entre diferentes, déjele presumo un poquito, ¿verdad? Para usted que le gusta estudiar, usted puede estudiar entre diferentes versiones el mismo verso. La Biblia Dios habla hoy, la Biblia del oso, la Biblia Torres Amar, la Nácar Colunga, bla, bla, bla. El programa se llama eSword y no lo vendo. Es gratis, usted lo puede acceder en el internet, es completamente gratis. Amén. Ahora, tienen también comentarios bíblicos. Todos estos que están en azul son comentarios bíblicos. Así que de repente si usted dice: mi pastor es bien sabio, Dios le revela todo lo que predica, hermano, a veces sí, a veces me lo revelan los comentarios bíblicos. Tiene también diccionarios. Todos estos son diccionarios bíblicos. Y deje regreso a la Biblia, porque hay una Biblia que tiene el signo de más. Esta Biblia trae los originales, trae un link que lo lleva a los originales. Por ejemplo, si usted quiere saber una palabra, usted pone su cursor sobre esa palabra y le da la definición en español para los que no hablamos inglés de esa palabra. Para los que hablan inglés también pueden ponerlo en inglés. Amén. Deje y regreso a predicar. Lucas capítulo 17, verso 11. Hay otra historia, otra enseñanza, hermano. Vamos a dejar al leproso de Mateo capítulo 8 por un momento y vamos a entrar ahora a Lucas capítulo 17, donde ahora hay 10 leprosos. Hay 10 personas que han sido recluidas a vivir una vida solitaria por problemas en su persona. Dice Lucas capítulo 17, verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, dice, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales, ¿cómo dice su Biblia? El leproso anterior, ¿qué hizo? El leproso anterior se postró y estaba tan cerca de Jesús que Jesús lo podía alcanzar. Pero dice mi Biblia que estos 10 vieron al Señor, alzaron su voz y le dijeron, dice que se pararon de lejos, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y mire, y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios,
sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hay algo que le quiero enseñar, amado. Primero, la manera como dos grupos de leprosos se acercan al Señor. Un leproso es aquella persona que necesita ser limpio. Un leproso es aquella persona que necesita ser sano para poder recuperar su vida social, para poder recuperar su vida familiar, para poder recuperar su vida espiritual. Un leproso necesita ser sano. Un leproso, hermano, no puede acceder a su familia. Un leproso no puede entrar al templo. Un leproso no puede entrar a la ciudad. Por lo tanto, un leproso, la primera necesidad de un leproso es recuperar su vida personal, su vida familiar, su vida social y su vida espiritual. Ahora, nadie podía, hasta ese entonces, nadie podía sanar a un leproso. No había penicilina. No había Tylenol, hermano. No había a lo más implantes de higo como a Isaías, ¿verdad? No había ibuprofen para el dolor. No había nada de eso. Ni curitas había, hermano. Había sacerdotes, pero no había curitas. Mire qué cosa tan rara, Para que no se duerme, hermano. Entonces, el único que podía sanar y que podía hacer algo por ellos era el Señor. Hermano, dos escenarios, 10 leprosos, un leproso. Cuando el leproso mira al Señor y lo ve, él va y lo primero que él busca es estar cerca de él. Él no quiere sanidad tardada, él quiere ser sano al instante. Usted sabe que Mateo capítulo 8 dice, Jesús le dijo, sí quiero. Puso su mano sobre él y al instante fue sano. En el otro escenario, Lucas 17, hay 10 leprosos. Estos no se quisieron acercar a Jesús. Estos no se quisieron acercar a Jesús. Estos lo vieron de lejos y de lejos le gritaron, Maestro, Maestro, ¿será que tú nos quieres sanar? ¿Será que tú quieres tener misericordia de nosotros? Hermano, es bien interesante porque dos grupos de personas que necesitan de Dios. Yo no sé usted, hermano, pero hace 10 años que yo me di cuenta que necesitaba del Señor. He tenido mis luchas, he tenido mis pruebas, he tenido mis momentos de desánimo, he tenido mis momentos de debilidad, pero hace 10 años me di cuenta que la única persona que podía darle sentido a mi vida se llamaba Cristo. No había, hermano, no había otra situación, no había otra manera de que yo me sintiera completo y de que pudiera vivir una vida familiar conforme a lo que yo esperaba. Entonces me di cuenta que la única persona que me podía ayudar se llamaba Jesús. Ahora, cuando yo me di cuenta de esto, yo tuve que tomar una decisión. El leproso de Mateo capítulo 8 tuvo que tomar una decisión. ¿Me acerco lo suficiente para que Él me sane al instante o me acerco un poquito para que Él me sane después? Porque a los leprosos de Lucas 17 no los sanó al instante. Los sanó, sí los sanó, pero les dijo, vayan, muéstrense. Y dice la Biblia que en el camino fueron sanados. Gloria a Dios, fueron sanados. Pero hay quienes se acercan y al instante. Y hay quienes de lejos, Señor, pero en el camino, ay hermanos, que esto es lindo, sea que te acerques lo suficiente, o sea que te metas al camino de que vas a recibir de Dios, vas a recibir de Dios, mas yo te aconsejo, acércate lo suficiente para que la mano de Dios esté ahí. Vienen los 10 leprosos, uno de ellos, Mateo capítulo 8, le dijo, Señor, ¿qué es un Señor? Mateo capítulo 8 narra que el leproso reconoció a Jesús como un Señor. Un Señor es aquella persona a quien le debo yo mi vida. Un Señor, hermano, mi Señor. Cuando yo le digo a Jesús, Señor, estoy reconociendo que
que lo debo de amar, que lo debo de obedecer, que lo debo de seguir, que donde Él me diga que vaya, vaya, que lo que Él me diga que haga, haga. Cuando yo le digo al Señor, Señor, estoy reconociendo señorío sobre mí. Por eso en alguna parte de la Biblia dice, ustedes me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les digo. O sea que no hay congruencia en sus palabras. Ustedes me dicen Señor, pero no me obedecen. Sin embargo, el leproso de Mateo 8 reconoce el señorío y le dice, Señor, si tú quieres, porque yo dependo de ti, porque yo dependo de tu palabra, porque yo dependo de tu voluntad, porque yo dependo de lo que tú quieras hacer conmigo. Pero si tú quieres, Señor, tú puedes limpiarme. No obstante, los leprosos de Lucas 17, ellos le dijeron, maestro. Y aquí hay algo bien tremendo. Cuando ellos le dicen maestro, hermano, ¿qué hace un maestro? Enseña. Ya sabía que me iba a decir eso. Pero un maestro es como un semáforo que está direccionando a través de la enseñanza lo que tienes que hacer. Un maestro es aquella persona que te está marcando el camino. Un maestro es aquella persona que te está enseñando lo que debes de hacer. A Jesús, los 10 leprosos no lo miraron como Señor, lo miraron como maestro. Y como maestro Jesús respondió y le dijo, bueno, el de Mateo 8 me dijo Señor. El de Mateo 8 reconoció que su vida depende de mí. Entonces yo lo pude sanar, pero ellos me dijeron maestro. ¿Qué quiere decir eso? Que para ellos soy su maestro. Entonces les voy a mostrar cómo deben de hacer las cosas. Vayan donde el sacerdote. Hermano, hay algo importante aquí. La manera como tú llamas al Señor. La manera como tú le dices, hermano, hay quienes le decimos papito. Hay quienes le decimos padre. Hay quienes le decimos maestro. Hay quienes hay quienes le decimos Señor, tú eres mi sanador. Entonces Él sana. Señor, tú eres mi proveedor. Entonces tú provees. Señor, tú eres mi libertador. Entonces tú me vas a libertar. La manera como tú le llamas al Señor, eso va a impactar el resultado de tus oraciones. La manera como tú le llamas al Señor, eso va a impactar en el resultado de tus oraciones. Si le llamas Señor, quiere decir que Él está sobre tu vida. Si le llamas maestro, ¿cómo le llamó Nicodemo al Señor? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Tampoco lo reconoció como Señor, mire qué terrible. Y como maestro el Señor le dijo, bueno Nicodemo, quieres ser sano, tienes que hacer esto y lo otro. Pero cuando alguien reconoce a Jesús como Señor, el Señor actúa rápido. Ahora, deje y avanzo. Cuando en Lucas capítulo 17, el Señor les dice a los leprosos, vayan, preséntense al sacerdote. Había algo ahí, hermano. Lucas es un libro que en su contexto general está escrito para los gentiles. Mateo para el pueblo de Israel, bla, bla, bla. Usted sabe, los evangelios tienen un enfoque, pero Lucas está escrito, hermano, especialmente para los que no eran pueblo de Dios. Por lo tanto, Lucas muestra que Jesús le estaba diciendo a los leprosos, vayan y busquen su sacerdote. ¿Cuántos tienen sacerdocio? Amén. Vayan y busquen su sacerdote. Porque según Moisés, Levítico capítulo 14, el sacerdote, mire esto, el sacerdote fue el que dijo que estabas leproso. El sacerdote fue el que dijo que estabas leproso. Por lo tanto, el sacerdote te tiene que volver a inspeccionar. Levítico capítulo 14, si usted escribe por ahí, apúntelo. Ahí está la manera como un leproso tenía que acercarse de regreso a su vida después de que la llaga había sanado, de que la lepra había sanado y él creía que había sanado. Tenía que presentarse ante el sacerdote. Entonces el sacerdote tenía que mostrar una ofrenda, una avecilla.
un palomino. Tenía que haber un ritual. Venía el leproso, mire que creo que yo ya soy sano. Lo empezaban a inspeccionar, le sacaban las orejas, le enseñaban la lengua, le abría así los ojos, le hacía así por si tenía piojos, qué sé yo. Lo inspeccionaban, hermano, y si el sacerdote decía, vaya, creo que sí está sano, entonces presentaban una ofrenda. Después de la ofrenda, hermano, había un corderillo que también era sacrificado. Se tomaba sangre en el pulgar, se ponía sobre el lóbulo de la oreja y era un ritual. ¿A dónde quiero llegar? Que Jesús le está diciendo a los leprosos, vayan donde su sacerdote. La Biblia muestra, hermano, que en el camino se dieron cuenta que habían sido limpios. Hermano, si ellos hubieran llegado con el sacerdote les hubiera dicho, ok, ¿tú crees que estás sano? Muéstrame la ofrenda. ¿Qué significa la ofrenda? Tus frutos. ¿Tú crees que ya cambiaste? Muéstrame tus frutos. Le hubiera pedido la ofrenda. Le hubiera pedido, hermano, que se rapara todo el cabello, incluso el de las cejas. Y los que tenían bigotes, ¿verdad? Los bigotes. Habemos quienes no tenemos bigotes, ¿verdad? Pero aunque sea poquitos tenemos. Se tenía que rasurar todo el pelo. ¿Qué le estaba diciendo? Tienes que empezar de nuevo un voto de consagración. Miren lo que conllevaba la ofrenda. Miren lo que conllevaba la restauración de un leproso. Primero, Jesús le dice, ve y muéstrate al sacerdote. Ok, él llegaba donde el sacerdote tenía que llevar una ofrenda. Tenía que llevar su ofrenda para que hubiera, hermano, ese sacrificio. Después el sacerdote le decía, ahora te tienes que cortar el pelo. Significado o símbolo de una consagración nueva. Porque quedaste leproso, te contaminaste, vamos a hacer un nuevo pacto. ¿Se recuerda Josué capítulo 9, capítulo 8? El pueblo peca, el pecado de Acán, la destrucción en Jai, pero en el monte Ebal y en el monte Gerizim, un nuevo pacto. Entonces, viene el leproso, presenta su ofrenda y ahora empieza un nuevo pacto. Eso era lo que representaba lo que Levíticos pedía en el capítulo 14. Tenía que lavarse. El leproso tenía que lavarse. Una vez que llegara donde el sacerdote, tenía que lavarse. ¿A cuántos les gusta bañarse? Amén. Hermano, yo conozco a varios que no les y hoy en tiempo de frío menos, hermano. Vamos a echar fuera ese espíritu de vikingo. Pero una de las cosas que el leproso tenía que hacer era mostrarse al sacerdote, presentar ofrenda, consagrarse, quitarse el pelo, símbolo de la consagración, y purificarse. La Biblia dice que nos purificamos a través de la palabra. Ahora, cuando van los 10, hermano, es que este es el punto que yo le quiero trasladar. Cuando van los 10 leprosos, dígame algo. ¿A qué sacerdote iban a ir a buscar? Dice la Biblia que Jesús estaba entre Samaria y Galilea. ¿Qué sacerdocio iban a ir a buscar? Si eran judíos, iban a ir a Jerusalén, ¿verdad? Porque ahí estaba el sacerdocio, ahí estaba el templo. Pero en el caso del samaritano, él no tenía templo. El libro de los Reyes muestra que cuando los hijos de Salomón, cuando Salomón tiene que suceder el trono, tiene que dar el trono, hubo una división. Si el imperio o el reino, las 12 tribus se dividieron, 10 se fueron para el norte y 2 se quedaron en Jerusalén. Las 2 tribus que se fueron para el norte, dice la Biblia, que fundaron Samaria. Que allá se fundó Samaria, se hicieron un templo, se inventaron un sacerdocio, se inventaron una liturgia, se inventaron una adoración. Por eso en Juan capítulo 4, usted mira a una samaritana diciéndole al Señor, Señor, ¿y dónde pues vamos a adorar? Porque nos enseñaron que acá, donde está el pozo de Jacob, pero ustedes dicen que en Jerusalén, las 12 tribus se habían dividido. El sacerdocio original
el sacerdocio real se había quedado en Jerusalén, pero Roboam, hermano, había fundado allá arriba su sacerdocio, pero era un sacerdocio fake. ¿Cómo se dice fake en español? Falso. Era un sacerdote falso. Era un sacerdote no real. Entonces, ¿dónde iba a ir el samaritano, hermano? ¿Dónde iba a ir? Jesús me mandó que me presentara con el sacerdote. Bueno, voy a empezar a caminar. Voy a seguir a estos, a ver a dónde van, pero yo no tengo sacerdote. O probablemente él iba buscando al sacerdocio que tenía. Probablemente él dijo, bueno, allá en los lugares de Samaria tengo un sacerdote. Le beso la mano, le doy la limosna y el que haga lo demás. Pero él iba caminando. Recuerde que Jesús lo mandó con sus sacerdotes. Ay, ya no está. Los mandó con sus sacerdotes. El samaritano debía de ir con su sacerdote, pero su sacerdote no era real. Entonces cuando él en el camino, hermano, yo hace un rato estaba mirando esto y decía, él va en el camino, empieza a verse limpio, empieza a verse sano. Y él dice, bueno, y yo decía, ¿y por qué regresó él? ¿Por qué no fue como los otros? Porque se le abrieron los ojos, hermano, y se dio cuenta que el lugar a donde él iba no había sacerdocio. Cuando tú recibes sanidad, cuando tú recibes de parte de Dios, tus ojos son abiertos y te das cuenta que al único lugar que tienes que regresar a darle gloria a Dios es a darle gloria a Él, hermano. En el camino no solo fue sano, sino que sus ojos se fueron abiertos. ¿Por qué? Porque no fue a buscar el sacerdocio que él tenía. Cuando yo estaba viendo esto, yo decía, Señor, no solo se limpió, sino que sus ojos fueron abiertos. ¿Por qué? Porque Jesús al final le dice, levántate. No solo fuiste sano, sino que también fuiste salvo. Ahora, viendo esto, hermano, híjoles, viendo esto, habría que hablar de aquellos que no regresaron al Señor. Pero yo no quiero hablar de ellos, hermano. De otro día hablamos de ellos. Yo lo que quiero hablar es de este samaritano. Este samaritano que no tenía un sacerdote. Es como estar enfermo y no tener un doctor. Qué terrible, ¿verdad? O peor aún, hermano, estar enfermo y no tener dinero. O lo que es peor, hermano, que estés enfermo, que no tengas dinero y que tengas un crédito tan malo que cuando vayas al mission te regresen a la casa. Estar enfermo y no tener quien te sane. Estar enfermo, porque la ley decía, hermano, los de Jerusalén decían, bueno, yo tengo la oportunidad de que de repente presente una ofrenda y puedo ser sano. Pero los de Samaria, ellos no tenían eso. Ellos el sacerdocio era falso. Ellos el sacerdocio no era real. ¿Cómo vive una persona, hermano, que tiene una necesidad y que no puede tener acceso a él, a ser sano o a recibir la provisión para esa necesidad? ¿Cómo vive una persona, hermano, que necesita del favor, necesita, digamos, algo y le está pidiendo al Señor algo y en su religión está diciendo, bueno, o en su manera de pensar está diciendo, bueno, yo necesito, pero tiene un sacerdocio irreal? Déjeme decirle que los samaritanos se habían creado su propio sacerdocio. Dice la Biblia en Primera de Timoteo, si no estoy mal, capítulo 1, verso 2 o 3 por ahí. Dice la Biblia que Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, mira, te encarezco que prediques la sana doctrina. Y cuando yo miraba hace un tiempito, miraba que Pablo le encarecía a Timoteo la sana doctrina, yo decía, bueno, voy a ponerme a leer porque hoy se habla mucho de la sana doctrina, y empezaba a ver, hermano, que la sana doctrina no tiene que ver nada con legalismo.
La sana doctrina, según el apóstol Pablo, tiene que ver con amor, un amor, dice el verso 6 de 1 de Timoteo 1, un amor no fingido que brota del corazón. Entonces, la sana doctrina tiene que ver con un amor no fingido hacia Dios y hacia los hombres. Tiene que ver, dice Pablo a Timoteo una vez más, le dice por ahí en su capítulo 2, si no estoy mal, exhórtalos con la sana doctrina. Y otras versiones dicen, anímalos a través de la sana doctrina. ¿Para qué? Para que los que no creen se convenzan. Entonces la sana doctrina tenía que ver con animar a las personas que estaban viviendo mal, animarlas a dejar su manera de vivir. La sana doctrina tiene que ver con un cambio de vida, pero también tiene que ver con un corazón lleno de amor de quienes ya viven en la sana doctrina. Entonces, Jesús le está diciendo al de Lucas capítulo 17, tú tienes un sacerdocio, pero ese sacerdocio te ha enseñado cosas que no son reales. Ese sacerdocio te enseñó a adorar y a levantar una estatua y a postrarte delante de esa estatua. Ese sacerdocio te enseñó que tú puedes ser fuerte en tu propia fuerza. Ese sacerdocio te enseñó que tú tienes la capacidad de hacer lo que tú quieras. Ese sacerdocio te enseñó que tú no necesitas de un Dios para poder salir adelante. Ese sacerdocio no es el sacerdocio del Señor. Ese es un sacerdocio irreal. Por lo tanto, cuando Jesús le habla al leproso y le dice, ve con tu sacerdote, el leproso se da cuenta que no tiene a dónde ir. No tiene a dónde ir. Por eso él regresa al Señor. Y hermano, me gusta la manera como él regresa. Regresa, se postra y lo adora. Yo estaba pensando en esto. A mí Dios no me ha sanado de ninguna enfermedad mortal. Y le voy a ser sincero, ni quiero. No quiero, porque no quiero estar en esa situación. No quiero estar en una situación tan difícil que el Señor me tenga que sanar de una enfermedad mortal. Más, Él es el Señor, ¿verdad? Él es el Señor. Pero si a mí el Señor me sanara, si yo fuera al doctor y el doctor me dijera, digamos que el hermano Oscar es el doctor, y yo voy, fíjese que me duele acá, me duele allá, y dice, usted ya se va a morir. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo me quedan? 5 años. 5, 4, 3, 2. Pero de repente yo vengo a Dios y Señor, mira que ese doctor incircunciso, Padre, me dijo que me voy a morir, Señor, pero tú puedes hacer algo. Y Dios me sana. ¿Cómo usted cree que yo le voy a dar la gloria a Dios? ¿Será que voy a llegar al culto? ¿Será que en la alabanza voy a estar? Ese pastor no acaba. ¿Cómo una persona que ha recibido algo grande de Dios? Le restauraron su vida personal, su vida familiar, su vida social, su vida espiritual. Le restauraron todo. ¿Cómo regresa una persona al Señor? Hermano, regresa con todo. Un hombre de Dios dijo, yo no creo. Ay, Padre Santo, déjenme subo. Así estoy más lejos de ustedes. Un hombre de Dios dijo, yo no creo en las personas que dicen que se convirtieron y no hablan de Dios. Yo no creo en las personas que dicen que se convirtieron y no adoran a Dios. Yo no creo en las personas que dicen que se convirtieron y no alaban a Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que sucede cuando tú recibes a Cristo es precisamente el deseo de adorar, de alabar, de estar donde Él está, de bendecir. Si Jesús dice 7 días, 7 días. Si Jesús dice vamos para allá, vamos para allá. Si Jesús dice siéntense, siéntense. Si Jesús dice párese, párese. Una persona que se convirtió
hermano, actúa de manera diferente. ¿Cómo adora usted y yo? Porque nos sanaron el alma. Hermano, yo me iba a morir y me iba a ir al infierno. Usted también. No se haga como que ahí hablan. No, usted también. Nos íbamos a morir y estábamos perdidos, sin pacto y sin esperanza, dice la Biblia. Pero un día el Señor nos permitió, dijo Jesús, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Yo te escogí a ti. Yo te escogí a ti. ¿Qué quiere decir eso? Romanos habla y dice, cuando tú eras enemigo mío, yo te mostré mi amor. Y nos permitió conocerlo. Y nos salvó de una muerte eterna. ¿Y cómo reaccionamos ante Dios? Este hombre que regresó y le dio la gloria a Jesús, el único, sabía que no había otro lugar donde él debía de ir. A Pedro lo corrió el Señor. Le dijo, Pedro, si tú quieres también te puedes ir. Y el Señor le dijo, Señor, ¿a dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida. Señor, ¿a dónde voy a ir? Solamente tú puedes hacer en mí una vida diferente. Señor, ¿dónde voy a ir? Cuando una persona, hermano, reconoce, yo no quiero que solamente reconozcas al Señor como maestro, aunque es necesario. Porque si Él no es nuestro maestro, ¿cómo vamos a aprender? Yo quiero que como iglesia reconozcamos a Jesús como nuestro Señor. Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas que haga. Y cuando el Señor muestre su mano de misericordia sobre nosotros, vuelva a Él. Vuelva a Él. Vuelva a Él. Póstrese en su presencia y glorifique a Dios. No se olvide, hermano, a veces, yo le decía hace unos minutos, tengo 10 años casi, 2010, para el 2020 cumplo 10 años que el Señor me permitió la gracia de regresar. Pero en 10 años a veces se nos olvida. A veces se nos olvida lo que Dios hizo en nosotros. Probablemente en los primeros años el fuego de Dios, el amor, nos queríamos acabar el mundo, le hablábamos de Dios a todos. Pero conforme fue pasando el tiempo, se nos fue olvidando lo que Dios había hecho con nosotros. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted en esto, pero en ocasiones yo le tengo que decir a mi alma, levántate, tenemos que servir al Señor. Levántate, tenemos que seguir al Señor. Levántate, tenemos que adorar. A veces el cuerpo, el alma está cansada. Jesús le dijo a sus discípulos, a la verdad del Espíritu está presto, pero el alma está enferma, está cansada. A veces el alma no quiere. A veces el alma se quiere quedar viendo, qué sé yo, eso. A veces el alma se quiere quedar a descansar. A veces el alma se quiere quedar a dormir, qué sé yo. A veces el alma quiere hacer otras cosas y hace la adoración a Dios a un lado. Y cuando Jesús mira que la iglesia solamente está 1, 2, 3, dice, y los otros leprosos, no le estoy diciendo leproso a usted, le estoy diciendo leproso que está a la par. Y los otros leprosos, ellos no vienen a glorificar a Dios, solo este extranjero. El alma, a veces le tenemos que decir, levántate, vamos a adorar a Dios. Vamos a bendecir a Dios, porque el alma, la lucha contra el alma es la más fuerte, hermano. Porque la lucha contra el mundo no es tan difícil. La lucha contra Satanás ya la ganó el Señor. Esa ya está ganada. Pero ¿sabe cuál es la lucha más difícil? La lucha contra nosotros mismos. Cuando tú tienes que decidir
Yo les enseñaba a los hermanos en la escuela ministerial ayer, para preservar y para conquistar hay 2 requisitos: servir y seguir, obediencia al Señor. Pero el alma es lo que más difícil se nos hace dominar. Hay leprosos, aquí no hay, pero hay leprosos, hermano, que se olvidaron del Señor. El Señor hizo algo en su vida, les restauró, los sanó, los prosperó, los bendijo y me atrevo a decir algo, les dio salvación, pero se olvidaron del Señor. ¿Por qué digo les dio salvación y se olvidaron? Porque dice la Biblia que muchos hijos andan allá afuera. Un hijo que era pródigo andaba allá afuera, pero era hijo. Muchos recibieron el favor de Dios, pero dijeron: yo no quiero seguirte de cerca, Jesús, yo de lejos. Yo no me quiero meter lo suficiente, yo no me quiero acercar lo suficiente, yo de lejos quiero seguir. Los que le siguieron de lejos, solo uno regresó. Por eso yo quiero decirte, amado, no busques al Señor de lejos. Si te vas a meter, métete. Y métete con todo. Si lo vas a seguir, dile a tu alma: nos vamos a levantar y vamos a seguir al Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies. Dios tenga